presentación. Buenas tardes para usted, profesor Muñoz Torrero. Bueno, el profesor Muñoz Torrero fue propuesto al comité organizador de la 23 SINACO por el doctor Marcelo Puyatti de la Universidad Nacional de Córdoba. El profesor Muñoz Torrero obtuvo su título de doctor en Química Medicinal en la Universidad de Barcelona en 1989, la cual realizó bajo la dirección del profesor Pelayo Camps. También realizó un postdoctorado en el Institut für Organische Chemie de Georg August Universität de Göttingen, Alemania, bajo la supervisión del profesor Reinhard Büchner. El doctor Muñoz Torrero es profesor titular de Química Orgánica y Medicinal en el Departamento de Farmacología, Toxicología y Química Terapéutica, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Además, ha ocupado importantes cargos de gestión, como el vicedecanato de investigación de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona entre noviembre de 2009 y marzo de 2018. Actualmente se desempeña como director del Laboratorio de Química Farmacéutica en su facultad y es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Biomedicina de esta misma universidad, desde su fundación en 2007. El profesor Muñoz Torrero es referente en la síntesis de nuevos candidatos a fármacos para el tratamiento del Alzheimer, pero su interés científico más reciente también abarca el diseño y preparación de nuevos derivados de aminoquinolinas como agentes quimioterapéuticos. Es autor de más de 100 artículos, 8 patentes y 6 capítulos de libros, y ha editado como invitado 10 números especiales en revistas referidas a química medicinal sobre fármacos anti-Alzheimer, entre otros. También es coautor de 8 libros electrónicos y actualmente su índice H es de 34. Se desempeña también como editor en jefe en la sección de química médica de la revista MDPI Molecules y pertenece al consejo asesor editorial de varias revistas de química medicinal. Por eso es muy grato para mí presentarlo, y su presentación se titula La complejidad estructural como recurso para el tratamiento de enfermedades de Alzheimer. Muchas gracias, profesor Muñoz Torrero, por dar esta charla, y lo dejo para que comience. Muchas gracias, Lidia. ¿Podéis ver bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí. Perfecto. A ver, vale, muy bien. Pues bueno, quería agradecer al comité organizador y especialmente a la doctora Eugenia Boudin pues la amable invitación a participar en este primer Virtual Opening Meeting del próximo SINACO. Es un honor para mí pues, estar aquí con vosotros, con todos. Os saludo a todos y en especial también a mis amigos de Córdoba, de Buenos Aires y de Bahía Blanca, que sé que hay alguno que está en la audiencia. O sea, saludos para todos. Bueno, me alegra ver también que las conferencias de este primer BOM no se solapan, son de temáticas bastante diferentes, con lo cual yo creo que para la audiencia pues está mejor. Yo os voy a hablar sobre todo de diseño de fármacos en el contexto del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y os voy a explicar un par de proyectos nuestros en los cuales hemos utilizado, yendo un poco contracorriente, pues el incremento de la complejidad estructural como un recurso para ganar determinadas ventajas de cara pues, al tratamiento de esta enfermedad. Bien, cuando hablamos de diseño de fármacos, lo habitual es ir siempre en el sentido de la mayor simplicidad estructural. Si tenemos un modelo inicial que tenemos que modificar, que es complejo, por ejemplo, esto pasa mucho con productos naturales, ves aquí la fisostigmina, es una molécula relativamente pequeña, pero es compleja, tiene un sistema tricíclico con centros estereogénicos. Si uno tiene que sintetizar esta molécula o derivados, es largo, es costoso, es caro. Entonces, lo habitual cuando tenemos un modelo de este tipo y tenemos que diseñar análogos es determinar cuáles son los elementos estructurales de este compuesto que son esenciales para la interacción con su diana biológica, con la macromolécula diana, que es de aquí de donde deriva la actividad, que sería lo que marco aquí en color azul. Esto que marco en azul son las partes de la fisostigmina que están relacionadas, están involucradas en la interacción con su diana biológica, que es el enzima
acetilcolinesterasa, y lo que está en rojo no es necesario, es superfluo, lo único que hace es introducir innecesariamente complejidad estructural. Entonces, una vez que hemos diseccionado estos elementos clave, lo que es el farmacóforo, pues ya podemos diseñar fácilmente nuevos análogos como la ribastigmina, que contienen prácticamente exclusivamente los elementos del farmacóforo, lo que necesita para interaccionar con la diana, lo que necesita para tener actividad. Y de hecho, la ribastigmina es el primer fármaco de la familia de los carbamatos derivado de fisostigmina que se ha comercializado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. La fisostigmina fracasó en su momento, la ribastigmina es una molécula que se considera ya más de tipo drug-like, que ahora explicaré un poco lo que es, básicamente que es una molécula más sencilla y esta está comercializada. Otro tipo de aproximaciones, una vez que tenemos un modelo que podría ser la misma ribastigmina con un nivel de complejidad adecuado, otra manera de hacer análogos es hacer modificaciones sutiles en la estructura de este modelo para mantener el mismo nivel de complejidad estructural. Por ejemplo, aquí os presento a la derecha un análogo de la ribastigmina en el que hemos hecho lo que se llama una ciclación en el extremo. Es un cambio estructural menor que no afecta a la complejidad, no afecta a la dificultad de síntesis, no afecta a lo que llamamos drug-like properties. ¿De acuerdo? Entonces, estas son los dos tipos de estrategia que son más populares, que van más a favor de corriente, o sea, la simplificación estructural o la modulación de un nivel de complejidad adecuado. ¿Qué es lo que se entiende por drug-like properties? ¿Por qué preferimos normalmente moléculas pequeñas? Aparte de temas prácticos, como puede ser una síntesis más corta, más barata, hay el tema de las propiedades físico-químicas, ¿vale? Para que un fármaco sea activo, no es suficiente con que sea capaz de interaccionar con una determinada proteína, sino que tiene que llegar a donde está esa proteína del organismo y para ello debe cumplir una serie de propiedades. Entonces, por ejemplo, estas propiedades están recogidas en lo que se llaman las reglas de Lipinski, que establece 4 parámetros que en principio deben cumplir los candidatos a fármacos para que se considere que son drug-like, para que se considere que son capaces de absorberse por vía oral, de irse distribuyendo dentro del organismo hasta que llegan a la diana. Y veis uno, es el peso molecular, que tiene que ser inferior a 500. Aquí tenemos una mención clara a lo que es el tamaño, a la complejidad estructural. Otra lo es la lipofilia, medida por el logaritmo de P, tiene que ser inferior o igual a 5, o sea, hay un máximo. Si tenemos moléculas más grandes van a ser más lipófilas, no van a ser consideradas drug-like. Y luego otras dos características son el número de grupos dadores y aceptores de enlaces de hidrógeno, que tiene estos límites que veis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de moléculas sencillas cumplen Lipinski y entonces no saltan alarmas, todo el mundo asume que se van a absorber bien, que van a llegar bien al órgano bien. Pero a veces va bien ir contracorriente, hacia el otro lado, hacia la izquierda, y utilizar una tercera estrategia, que es una de las que os voy a comentar en mi charla para aumentar la complejidad estructural, que es la hibridación molecular. En vez de simplificar un farmacóforo, voy a juntar dos en una molécula. Por ejemplo, aquí os pongo lo que llamamos, es un híbrido que tiene la parte azul, que es el farmacóforo de la ribastigmina, y en rojo la parte de un inhibidor de otra proteína, que es la fosfodiesterasa 9. Claro, obviamente vamos a moléculas más grandes, a moléculas más complejas, que aportan una serie de ventajas, ¿vale? Una ya se puede intuir, y es que este tipo de híbrido va a tener la posibilidad de actuar sobre dos dianas distintas. La diana que le permite el farmacóforo azul, que en este caso es acetilcolinesterasa, y la diana que le permite el farmacóforo rojo, que es esta fosfodiesterasa 9. Pero puede ser teniendo que pagar este peaje de propiedades físico-químicas. Es decir, si yo diseño una molécula que pueda interaccionar, por ejemplo, con dos dianas, lo cual es beneficioso, pero luego resulta que no es capaz de moverse por el organismo, no es capaz de absorberse, no me sirve para nada, ¿vale? Y este es el gran problema, este es el gran interrogante que tienen los híbridos, que tienen esta estrategia de hibridación molecular, y por eso pues tiene muchos menos seguidores que las otras dos estrategias de simplificación o modulación, especialmente en industria farmacéutica, ¿vale? Yo os voy a enseñar aquí, primero de manera general y luego con ejemplos concretos,
de qué manera le podemos sacar provecho a este tipo de técnicas de aumentar complejidad estructural. Esta es una, otra la comentaré luego, que es el uso de reacciones multicomponentes, y veremos si siempre se tiene que pagar o no este peaje que se asume en cuanto a propiedades físico-químicas, farmacocinéticas. Bueno, ¿qué ventajas podemos tener con la hibridación molecular? Hay una ventaja muy evidente y es, igual que yo he dicho antes, que a partir de una estructura compleja que tiene elementos estructurales innecesarios para la actividad, yo esos elementos los puedo quitar y quedar con algo más sencillo que mantiene la actividad. También es posible que, partiendo de un modelo determinado de complejidad adecuada, yo le puedo introducir elementos adicionales que sí que aporten algo, que puedan permitir interacciones con otros residuos, otros aminoácidos que estén en el centro activo, en el centro de unión de esa proteína diana. Entonces vamos a tener una mayor ocupación de la zona de unión de la proteína y, por ende, una mayor afinidad y mayor potencia. Esto es especialmente así en el caso de dianas biológicas de estructura relativamente compleja, en las cuales, aparte de una zona de unión principal, que suele ser una concavidad, pues hay de manera adyacente alguna otra zona de unión. Mediante la hibridación molecular yo puedo diseñar compuestos que alcancen diferentes zonas de unión, la unión principal y zonas adyacentes. Al final, lo que consigo con esto es un mayor número de enlaces químicos, de interacciones entre lo que es el híbrido y lo que es la diana biológica, y con ello aumento la afinidad y aumento la potencia, ¿vale? En este caso, si es una enzima, pues potencia inhibitoria. Y luego hay otro escenario, que es el que se podía intuir antes, en el que este tipo de estrategia va muy bien, que es diseñar moléculas que sean capaces de ser reconocidas no por una proteína, sino por 2 o 3 proteínas. Aquí tenemos una diana, 2 dianas, 3 dianas, la misma molécula. No a la vez, obviamente, sino en un momento determinado, unas moléculas de ese compuesto están interaccionando con la diana 1, en ese mismo momento otras moléculas están interaccionando con la diana 2, con la diana 3, de manera que en cada momento determinado tenemos un sumatorio de efectos complementarios derivados de la modulación de esas dianas que lo que permiten es una mayor eficacia en el tratamiento de una determinada patología. Este último escenario es el de los fármacos multidiana, que es actualmente un hot topic, especialmente en academia. Vale, os comento ya las particularidades de los proyectos que os quería comentar, a modo de ejemplo, para que veáis el potencial de esta estrategia de hibridación molecular, más la otra que comentaré de reacciones multicomponentes. Nuestro nicho terapéutico es el Alzheimer, que es la principal forma de demencia. Desgraciadamente es una enfermedad mortal, o sea, conduce inexorablemente a la muerte del paciente. Está entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial, pero a diferencia de estas otras causas de muerte como el cáncer de mama, cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares, en las cuales la mortalidad en los últimos años se va disminuyendo de manera muy significativa, la mortalidad asociada al Alzheimer se va incrementando junto con el envejecimiento de la población mundial. La incidencia es brutal. O sea, aparecen unos 10 millones de casos nuevos a nivel mundial cada año. La prevalencia es enorme, está afectando actualmente unos 50 millones de personas y se espera que se triplique en el 2050, que no falta demasiado. Y luego el coste económico asociado también es brutal. Actualmente supone el coste del tratamiento de Alzheimer más de un 1% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. En gran parte, las consecuencias devastadoras de esta enfermedad se deben a que no existe cura. Existe tratamiento, existen fármacos, 5, que son los que pongo aquí: tacrina, donepezilo, ribastimina, galantamina y memantina, pero estos fármacos son sintomáticos, no detienen el proceso de neurodegeneración, solo proporcionan un alivio de la sintomatología cognitiva, no demasiado duraderas, durante un cierto tiempo, y tampoco alcanzan a todos los pacientes. ¿De acuerdo? Se necesitan, por tanto, otro tipo de aproximación que abordaré en la última parte de mi charla. Si os fijáis, de estos 5 fármacos aprobados, 4 he marcado en azul,
porque esos 4 tienen un mecanismo de acción común, que es la inhibición de una misma proteína. Su diana biológica es la misma, es la acetilcolinesterasa. Y el otro, la memantina, es un inhibidor, un antagonista de receptores NMDA de glutamato. Os presento aquí la estructura de la acetilcolinesterasa, ¿vale? Que va a ser la diana biológica sobre la cual vamos a hacer las estrategias de diseño aplicando hibridación molecular, aplicando reacciones multicomponente. La acetilcolinesterasa propiamente tiene una estructura compleja. La mayoría de proteínas que son dianas de fármacos tienen las zonas de unión bastante accesibles en la superficie de la proteína. En el caso de la acetilcolinesterasa, la zona de unión está en el fondo de una cavidad, en el fondo de un pozo de 20 angstroms de profundidad. Esto, aquí representamos la superficie de esta garganta catalítica. En la parte de abajo, el fondo es lo que se llama, está el sitio catalítico, lo que se llama el CAS, el Catalytic Anionic Site, donde hay un residuo de triptófano característico, luego iremos a hablar de él, y luego está la tríada catalítica. ¿Vale? La tríada catalítica, donde hay una serina que lo que hace es ejecutar la función catalítica de esta enzima, que es la hidrólisis de un grupo éster, de un neurotransmisor, que es la acetilcolina. Y en la entrada de la garganta, 20 angstroms más arriba, está otra zona de unión. Estas zonas de unión que decía antes que adyacentes, más o menos adyacentes, en este caso separación de 20 angstroms, que es el sitio periférico, o Peripheral Anionic Site, PAS, donde hay también un residuo de triptófano característico, veis aquí la cadena lateral con un hilo. Es una estructura compleja. Aquí os presento 2 vistas también de lo que es la estructura tridimensional de la enzima. Ahora aquí lo represento como esta especie de pelota aquí de color blanco. En color rojo, en el fondo de la cavidad se representa lo que es el centro activo, y en color verde, en la apertura de la cavidad, está el centro periférico, ¿vale? Y aquí está la reacción catalizada por el enzima. El sustrato de esta enzima es la acetilcolina, es un neurotransmisor que está a nivel periférico, está a nivel del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, la acetilcolina es responsable sobre todo de la memoria, y lo que veis aquí es que el enzima, a través de la serina catalítica, que tiene un grupo hidroxilo, ejecuta un ataque nucleofílico al grupo éster de la acetilcolina, queda temporalmente acetilada, se libera el alcohol, colina, que luego se recicla, y finalmente este enzima temporalmente acetilado se hidroliza y se libera ácido acético, que también se recicla por el coenzima A, y el catalizador, el enzima, se recupera inalterado y vuelve a empezar otro ciclo de hidrólisis. Como en la enfermedad de Alzheimer hay un déficit muy marcado de acetilcolina en el cerebro, y de aquí derivan los efectos cognitivos, una de las estrategias bien establecidas de tratamiento es inhibamos este proceso, ¿vale? Inhibimos este proceso catalizado por acetilcolinesterasa para que la acetilcolina se acumule todo lo que pueda en la sinapsis y no haya esta sintomatología cognitiva. Vale. Esto sería la base, lo que es la diana. Os voy a presentar aquí uno de los puntos de partida de nuestro proyecto, que es un conocido inhibidor del sitio periférico. Este es el propídeo, ¿vale? Fijaos, tiene una estructura tricíclica de fenantridinio con 2 cargas permanentes positivas, lo cual para lo que es el Alzheimer no va muy bien, porque un compuesto con cargas permanentes positivas no va a atravesar barrera hematoencefálica, pero, digamos, como herramienta farmacológica, como inhibidor selectivo específico de sitio periférico, sí que se usa. Aquí tenemos el dato de actividad, que es la IC50. Los datos de actividad normalmente se expresan como la concentración de compuesto de fármaco que se necesita para inhibir el 50% de actividad de esa proteína, de esa enzima. Por lo tanto, cuanto más potente es el compuesto, con menor concentración ya tienes ese efecto. Aquí tenemos una concentración de 32 micromolar, que es una concentración de lo que en química médica llamamos un HIT, o sea, un primer modelo para luego tunear con objeto de aumentar la potencia hasta llevarla al rango nanomolar, ¿vale? La potencia aquí no puede ser muy alta porque el sitio de unión es un sitio de unión, no es una concavidad, es un sitio de unión bastante expuesto, está muy cerca de la superficie. Entonces, lo que se puede conseguir aquí normalmente, ya veremos que luego a veces se puede superar, son actividades del orden micromolar. Aquí os presento lo que es la estructura de rayos X
del complejo que forma el propidio en rojo con la acetilcolinesterasa. Aquí veis el anillo de indol de la cadena lateral de este triptófano del sitio periférico. Los dos anillos se colocan paralelos y establece el propidio interacciones de dos tipos, de pi stacking o de pi-catión, ¿vale? Pi-catión, ¿por qué? Porque tiene el centro catiónico, este nitrógeno de fenantridinio, que tiene carga permanente positiva, y entonces se producen estas dos interacciones que hace que esto pues quede ahí, pues bueno, interaccionando un cierto tiempo. Bueno, siguiente punto. Nos fijamos en un trabajo que estaba realizando mi colega, el profesor Rodolfo Lavilla, de la Universidad de Barcelona. Rodolfo es un experto a nivel mundial en reacciones en el desarrollo, en reacciones multicomponentes. Él había desarrollado esta reacción que os enseño aquí, lo publicó en Angevant el año 2005, es una reacción de Povarov. Es una reacción tricomponente en el que utiliza una anilina, un aldehído y un alqueno activado, ¿vale? Esto reacciona bajo catálisis de un ácido de Lewis y da una mezcla de tetrahidroquinolinas, que luego se puede oxidar. Esto transcurre a través de este mecanismo que os pongo aquí. El aldehído y la anilina forman la imina, o saldeiminio, el alqueno activado ejecuta un ataque nucleofílico al carbón electrofílico de la imina, se forma un intermedio de tipo oxonio que es atacado nucleofílicamente por el anillo aromático rico en electrones, dando una sustitución electrófila aromática. Esto produce en una etapa, one point, pues un elevado nivel de complejidad estructural. Aquí veis, a partir de 3 reactivos muy sencillos, en solo una etapa se forman varios enlaces, se forman varios centros estereogénicos, la fusión de los anillos, esta fusión es cis, ¿vale? A ver, el cursor, sí, esta fusión es cis, y se forma este sistema tricíclico bastante complejo. A esto le sigue una oxidación, por ejemplo, con DDQ, y tenemos el anillo de quinolina, en este caso una piranoquinolina. Bien, ¿por qué nos fijamos en esta química de Rodolfo Lavilla? Porque este tipo de estructuras es un poco reminiscente a la estructura del propidio, que es este conocido inhibidor del sitio periférico de la acetilcolinesterasa, tiene este sistema tricíclico, ¿de acuerdo? Y entonces lo que dijimos fue, ¿por qué no utilizamos la química, estas reacciones multicomponente que había desarrollado Rodolfo, para hacer compuestos que se parezcan aún más al propidio? Básicamente, lo que queríamos era inicialmente modificar estas dos posiciones. Primero, el éster, que estaba aquí en la parte de abajo, y sustituirlo por un anillo de grupo fenilo o derivado que se asemeje más al propidio, y luego en la parte de arriba donde está este grupo metoxi, aquí planteamos meter grupos que luego nos permitieran una eventual unión de un linker si queríamos hacer una estrategia de hibridación molecular, porque nosotros ya íbamos pensando en hibridación molecular, como luego se enseñará. Entonces, el primer análogo que planificamos fue este de aquí, ¿vale? Es el mismo compuesto que ya había descrito Rodolfo, pero cambiando este grupo etoxicarbonilo por un grupo paraclorofenilo y arriba un éster, ¿vale? Un éster etílico que en algún momento me podía permitir fácilmente meter una cadena conectora y un segundo farmacófono. Bien, os enseño aquí la síntesis de este compuesto. Es la misma metodología que antes, cambiando la anilina por una anilina que llevara el grupo éster etílico, cambiamos el aldehído por el paraclorobenzaldehído y mantenemos este alqueno activado, este éter-denol. Catálisis de triflato de escandio, en acetonitrilo, da la mezcla de tetrahidroquinolinas y luego por oxidación da la quinolina deseada, esta piranoquinolina. Bien, cuando ensayamos la actividad, si os fijáis, la actividad en acetilcolinesterasa humana era de superior a 10 micromolar. No precisamos mucho más porque para nosotros esto era un punto de partida. El objetivo siempre es llegar a nanomolar, por lo tanto, pues quedaba ahí un rango de actividad similar al del propidio, lo cual nos hacía pensar que íbamos en la buena dirección, que esto probablemente interaccionaría con el sitio periférico, igual que el propidio. Os recuerdo aquí cómo interaccionaba propidio con el sitio periférico de la acetilcolinesterasa, en la entrada de la garganta, en la parte de arriba. El propidio decíamos que establece básicamente dos tipos de interacción, pi-pi stacking y pi-catión. ¿Por qué tenemos aquí esta carga?
¿vale? La carga del nitrógeno de tipo quinolíneo pues forma este picatión con el sistema rico en electrones, el indol del triptófano de sitio periférico. ¿Qué interacciones cabía esperar para nuestro primer hit, para este compuesto? Pues solo pi stacking. Solo pi stacking, ¿por qué? Porque aquí no tenemos, evidentemente, una carga permanente positiva, ni la teníamos ni la queríamos, porque para tratar Alzheimer, como he dicho antes, no nos interesan las cargas permanentes positivas, sino cargas temporales, equilibrios de ionización. El problema de este nitrógeno es que es poco básico. El pK de este nitrógeno está en torno a 3, 4, por lo tanto, a pH fisiológico no está ionizado y solo cabe esperar que forme pi stacking con el indol del triptófano del sitio periférico. ¿Vale? Esta fue la primera etapa, el desarrollo de este primer hit, de esta piranoquinolina, utilizando esta manera de introducir complejidad estructural, una reacción multicomponente de tipo Kovarov. Siguiente etapa. Podemos mejorar esta potencia, podemos mejorar la potencia ahora que tenemos este nivel de complejidad estructural que es adecuado para interacción con sitio periférico. ¿De qué manera lo podemos mejorar? Pues sabiendo una de las limitaciones que tenía respecto al propidio, pues pensamos, ¿por qué no sustituimos este átomo de oxígeno de la piranoquinolina por un átomo de nitrógeno para dar una piridoquinolina? En realidad es una benzonaftiridina. Fijaos que esta sustitución de oxígeno por un nitrógeno, que es más básico, más dador de electrones, lo que hace es un aumento muy importante de la basicidad del nitrógeno de quinolina. Este nitrógeno ahora tiene un pKa próximo a 8. Es un pKa similar al de las aminas alifáticas. Por lo tanto, este sistema de benzonaftiridina, este sistema va a estar protonado a pH fisiológico, a pH 7,4, protonado mayoritariamente, con lo cual le vamos a ganar esa interacción de tipo picatión con el indol del triptófano del sitio periférico. Hicimos la síntesis de este compuesto haciendo pues, una variante de la que os he enseñado antes. Utilizamos la misma anilina, utilizamos el mismo aldehído para clorovenzaldehído y lo que cambiamos fue el alqueno activado. Ahora no me interesaba un alqueno oxigenado, sino un alqueno nitrogenado, una enamina. ¿Vale? Una enamina NBOC protegida, hacemos la reacción, triflato de escandio, oxidación, tenemos este sistema de piridoquinolina o benzonaftiridina y luego el resto de transformaciones, pues transformaciones estándar. Lo que queríamos también, en este ejemplo, o sea, hicimos 14 compuestos distintos, el que mejor funcionó era este, ¿vale? En el cual, aparte de meter este nitrógeno en esta posición, que era el cambio principal, lo que hicimos también fue cambiar el grupo éster de la cadena lateral por una amida. El cambio de un éster por una amida nos permitía pasar de un grupo que iba a tener interacciones solo como aceptor de puente de hidrógeno a un grupo que podía comportarse como aceptor de puente de hidrógeno, pero también como dador de puente de hidrógeno por el NH, con lo cual nos podía dar también más fuego en la interacción con sitio periférico. Entonces aquí lo que hicimos fue transformaciones estándar, hidrolizar el éster, desproteger el BOC y transformar el ácido carboxílico en una etilamida, ¿vale? Y lo hicimos en este caso utilizando cloroformiato de etilo, hicimos el anhídrido mixto, reacción con dietilamina y teníamos una amida. Fijaos qué pasó con la potencia inhibitoria. Partíamos de un hit con una potencia del orden de 10 micromolar. Cuando evaluamos este análogo optimizado en acetilcolinesterasa humana, la IC50 de 65 nanomolar, ¿vale? Ahora estamos ya en el rango de potencia de los fármacos, en el rango nanomolar. O sea, este cambio tan pequeño que es como es cambiar dos oxígenos por dos grupos NH, había comportado un aumento de potencia de 154 veces. 154 veces respecto al hit inicial, respecto a la piranoquinolina, ¿de acuerdo? Lo cual pues confirmaba el éxito del diseño racional, de buscar estas interacciones adicionales a nivel de sitio periférico. Gracias a una colaboración con Javier Luque, de la Universidad de Barcelona, se hicieron estudios de modelización molecular, dinámica molecular, para confirmar, por modelización molecular, con todas las limitaciones que eso supone, si realmente este análogo optimizado, supuestamente inhibidor de sitio periférico, de la acetilcolinesterasa, realmente se unía. Entonces aquí tenéis la estructura
digamos, el resultado de este estudio de dinámica molecular. La estructura se marca aquí en azul. Pongo aquí la orientación, ¿vale? Es el mismo compuesto en otra orientación, lo tenéis aquí a la derecha. Entonces, si os fijáis, el sistema de piridoquinolina, este sistema, bueno, el sistema aromático, se coloca paralelo al triptófano del sitio periférico. Paralelo al triptófano del sitio periférico, este nitrógeno está protonado a pH fisiológico, lo veis aquí pequeño en blanco, es el hidrógeno que está protonando el nitrógeno de quinolina, y entonces vamos a tener aquí esta interacción concomitante por pi stacking y pi cation, como se esperaba. Pero muy importante también fue el observar que la cadena lateral de la amida, esta cadena lateral, fijaos dónde se colocaba. Se colocaba hacia el interior de la garganta, hacia el interior, ¿veis? Aquí esta especie de bota marca lo que es la garganta catalítica del enzima. Y aquí abajo del todo, donde está el triptófano 86 y esta tirosina, está el centro activo, ¿de acuerdo? Y como digo, el grupo amida apuntaba hacia abajo de la garganta, con lo cual nos estaba sirviendo en bandeja la posibilidad de utilizar esta segunda técnica para aumentar la complejidad estructural, que es hibridación molecular. Juntemos este ligando de sitio periférico con un ligando que se colocara en el centro activo. Y con esto podíamos conseguir una molécula que colonizara todo lo que es la garganta catalítica, toda la garganta catalítica de la acetilcolinesterasa, empezando por fuera, como hemos hecho con este lead inicial, hacia la parte de abajo, llenando toda la garganta con el objetivo de tener compuestos que establecieran aún más interacciones con el enzima y que tuvieran aún mayor potencia inhibitoria. Entonces, el modelo que escogimos fue la tacrina. La tacrina es uno de los fármacos, es el primero que se aprobó para el tratamiento del Alzheimer, lo tenéis aquí marcado en blanco, La tacrina es un conocido inhibidor del centro activo. Fijaos que interacciona con este triptófano 86 que está en el centro activo, abajo de todo de la garganta, y lo que hicimos fue, superponiendo las estructuras de interacción de la tacrina con el centro activo y de la piridoquinolina con el centro periférico, lo que hicimos fue medir la distancia que había entre la amida de la cadena lateral del inhibidor de sitio periférico y el grupo, este aquí, amino exocíclico de la tacrina. Medimos qué distancia para calcular cuál era la longitud del linker óptima, ideal, para diseñar un híbrido racionalmente que ocupara toda la garganta sin que sobrara ni faltara. Esa distancia era una distancia de 3 carbonos y este es el híbrido que diseñamos, ¿vale? Hibridación molecular, cojo la parte azul que es el inhibidor de centro periférico, cojo la parte roja, agarro la parte roja que es la del centro activo y uno estas dos partes con un linker aquí en verde de 3 carbonos. ¿Cómo sintetizamos este compuesto? Muy fácil. Utilizamos el mismo compuesto intermedio que habíamos utilizado antes para la síntesis del inhibidor de sitio periférico optimizado. Recordad que a partir de aquí nosotros lo que hicimos fue transformar el éster etílico en una amida etílica y desproteger el BOC. Pues aquí lo mismo, desprotegimos el éster, desprotegimos el BOC y lo que hicimos fue hacer la amida no con etilamina, como aquí, sino con esta amina, esta aminopropiltacrina, que se obtiene también muy fácilmente a través de una sustitución nucleófila aromática de esta diamina, la diamina con la cloroquinolina. Es una sustitución nucleófila aromática tradicional que funciona bastante bien. Obtuvimos el híbrido. Aquí recuerdo que hemos acumulado 3 tipos de estrategia, 3 tipos de modificación: aumento de complejidad estructural por reacción multicomponente, modulación de la estructura del kit inicial a través de 2 cambios oxígeno por NH y luego hibridación molecular. Fijaos qué pasó con la actividad. La IC50, la acetilcolinesterasa humana, 6.3 picomolar. El rango picomolar es 1000 veces más potente que el rango habitual de los fármacos, que el rango nanomolar. O sea, con este conjunto de actuaciones de diseño habíamos aumentado la potencia 10.000 veces respecto al inhibidor optimizado de sitio periférico, a ver, lo tengo el cursor, 10.000 veces respecto a esta benzonaftiridina en azul, 1000 veces respecto al inhibidor del centro activo, la clorotacrina, que es un potente inhibidor, tiene una IC50 en el rango nanomolar de 1 dígito,
y 1,5 millones de veces, habíamos aumentado la potencia 1,5 millones de veces respecto al hit inicial, respecto a la piranoquinolina. Entonces, este ejemplo yo creo que es un ejemplo que dramáticamente ilustra el poder, la potencia que tiene este tipo de técnicas de aumento de complejidad estructural de cara a aumentar la afinidad y la actividad, la potencia frente a una determinada diana biológica. Vale, ya acabo la presentación yéndome al otro escenario. El por qué los fármacos actuales no están funcionando y la necesidad de fármacos multidiana. Os he comentado que solo tenemos 5 fármacos aprobados, de los cuales 4 están en el mercado. Ahora, hace poco se ha aprobado un anticuerpo monoclonal con mucha controversia. Los expertos piensan que no está funcionando muy bien, pero lo que es molécula pequeña, desde el 2002 o 2003 que se aprobó la memantina, ya no se ha vuelto a aprobar ningún otro fármaco. Se han ensayado muchos dirigidos a una determinada diana biológica, el beta-amiloide, la proteína tau, el estrés oxidativo, por separado. Pero todos ellos han ido fracasando en fase clínica. Entonces, se está pensando que esto probablemente se debe a que la enfermedad de Alzheimer, como enfermedad multifactorial que es, igual que otras enfermedades complejas como el cáncer, por ejemplo, o enfermedades infecciosas, no deriva de un proceso lineal, no deriva de un proceso en cascada en el cual hay una proteína anómala en la parte de arriba de la cascada de la que derivan luego una serie de procesos patológicos secundarios que al final culminan con la patología. Se piensa que este tipo de enfermedades multifactoriales son más bien redes patológicas complejas, como la que quiero ilustrar aquí de manera muy sencilla, en el que hay varios nodos. Cada nodo es una proteína o es un evento patológico que están interconectados. ¿De acuerdo? Entonces, si uno desarrolla un fármaco para modificar una de estas bolas, una de estas proteínas, la red patológica se te escapa por las otras vías. Por lo tanto, si uno concibe la enfermedad multifactorial, la enfermedad de Alzheimer, de esta manera, como la red patológica, la consecuencia en cuanto al diseño de fármacos es inmediata. Vamos a diseñar compuestos multidiana, compuestos que toquen a la vez más de una de estas dianas, más de uno de los nodos. Y esto se suele hacer por hibridación molecular. Pongo un híbrido que puede interaccionar con una de las dianas y, digamos, con el otro farmacóforo, mayoritariamente por otra de las dianas, y esto se está percibiendo actualmente como una opción mucho más realista de infligir un daño real a la red patológica del Alzheimer y con ello derivar un tratamiento eficaz, ¿vale? Y es el campo de los compuestos multidiana. Nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando en este campo. Os voy a comentar solo un ejemplo para acabar de manera muy resumida. Aquí pongo una especie de gráfica al alza de lo que hemos hecho. Nuestro punto de partida es casi siempre es un inhibidor dual de acetilcolinesterasa. Diseñamos compuestos que toquen el centro activo de la acetilcolinesterasa y que tengan un segundo farmacóforo para tocar sitio periférico. Con esto ya ganamos acción en una de las dianas, la acetilcolinesterasa. ¿De acuerdo? Y entonces este segundo farmacóforo lo escogemos de manera que permite interaccionar con otras dianas, con otras proteínas, con otros eventos que estén implicados en el Alzheimer, como lo que es la agregación del péptido beta-amiloide, la agregación de la proteína tau, la beta secretasa, el estrés oxidativo, los receptores NMDA de glutamato, la actividad, epileptiforme, que está implicada también como mecanismo subyacente de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, escogiendo adecuadamente este segundo farmacóforo, podemos conseguir esta interacción dual en acetilcolinesterasa y además interacciones en otras dianas. Podemos conseguir híbridos multidiana. Aquí os pongo la estructura del compuesto LID de una de las familias que hemos desarrollado hace muy poco, esto lo hemos publicado al principio de este año. Es un híbrido, lo tenéis aquí, que tiene estos dos farmacóforos. El farmacóforo azul es una unidad de lo que llamamos suprina, que es un farmacóforo que desarrollamos en nuestro grupo para interaccionar con el centro activo de acetilcolinesterasa. Le pusimos este farmacóforo verde, que es la capsaicina. La capsaicina es un conocido antioxidante con otros efectos beneficiosos también contra neuroinflamación, digamos, en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, fijaos que esta capsaicina tiene un anillo aromático, por lo tanto, cabe esperar que en mayor o menor grado interaccione con el triptófano del centro periférico de acetilcolinesterasa y al mismo tiempo tiene esta estructura de tipo polifenol que me va a aportar actividad
frente al estrés oxidativo. Y si veis aquí, a la izquierda, las actividades in vitro, este compuesto tiene una actividad en el rango nanomolar de un dígito, 1 nanomolar, 7 nanomolar, frente a 2 polinesterasas, la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa, y también demuestra actividad antioxidante. Aquí a la izquierda, también un poquito más arriba, tenéis, estos son los rayos X del complejo de este compuesto con la acetilcolinesterasa y con la butirilcolinesterasa, que es un enzima homólogo, que hace la misma función. ¿Vale? En acetilcolinesterasa veis cómo el compuesto ocupa toda la garganta, desde el centro activo abajo, todo lo que es digamos, la longitud de la garganta, y arriba el sitio periférico, donde este anillo aromático está interaccionando con la zona del PAS, del sitio periférico. Quedaba un tema pendiente, ¿vale? O sea, yo de momento os he enseñado compuestos en los que por hibridación molecular, por reacción en multicomponente, aumentamos la complejidad estructural y ganamos afinidad, ganamos potencia. Aquí estamos en el rango nanomolar de un dígito. Antes habíamos llegado hasta el rango picomolar. Pero quedaba un tema pendiente. Tenemos que pagar un peaje respecto a propiedades físico-químicas, respecto a propiedades farmacocinéticas. De acuerdo con las reglas de Lipinski, sí. Si nos fijamos en este compuesto, el peso molecular, fijaos, 587, está por encima de 500. ¿Vale? El logaritmo de P, 5,7. Está por encima de 5, es un compuesto más grande, más lipófilo de lo que se considera drug-like. ¿Paga un peaje esta molécula? O sea, esta molécula no se absorbe, no se mueve bien por el organismo. Pues hicimos estudios de biodistribución, que represento aquí arriba, en ratones, administrando una dosis de 2 miligramos por kilogramo de este compuesto vía intraperitoneal, 3 veces por semana, durante 2 semanas, se vieron los niveles del fármaco en diferentes órganos, incluido cerebro. Aquí represento lo que es los niveles del compuesto en cerebro. Este compuesto, el compuesto 5I, es el de la barra azul. El que está a su izquierda, el compuesto 5C, es otro análogo que resultó menos potente, que llegaba menos al cerebro, pero llegaba también. Pero sobre todo este compuesto que muestra aquí, que era el mejor de la serie, fijaos, estos son los niveles expresados en microgramos de fármaco por gramo de tejido cerebral. Y aquí lo importante, la comparación en verde, este es el donepezil. Este es un fármaco anti-Alzheimer, es el fármaco probablemente más prescrito para el tratamiento de anti-Alzheimer. Es un fármaco que se sabe que llega al sistema nervioso central porque se está utilizando para tratar pacientes de Alzheimer. Nuestro compuesto, a pesar de estas limitaciones y de este interrogante, de este supuesto peaje, llegaban al cerebro en mucha mayor cantidad que el donepezil, que un fármaco comercializado, que un fármaco utilizado en clínica. Por lo tanto, hay que coger, bueno, con precaución, digamos, el dogma de Lipinski. No siempre los compuestos que se salen de Lipinski tienen que pagar ese peaje. Hay compuestos fuera de Lipinski que se absorben bien, que llegan al sistema nervioso central, y como resultado, gracias a una colaboración con el profesor Nivaldo Inestrosa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se pudo demostrar que no solo el compuesto llega al cerebro, sino que allí ejerce efectos beneficiosos en un modelo transgénico de enfermedad de Alzheimer, que son los ratones APP-PS1, de 10 meses de edad. Son ratones viejos con la patología de tipo Alzheimer bien establecida. Pues bien, este compuesto llegó al cerebro y allí mejoraba el comportamiento y la memoria, mejoraba la patología amiloide, mejoraba la transmisión sináptica basal, reducía el estrés oxidativo y reducía la neuroinflamación. ¿De acuerdo? Esto de manera también indirecta, lo de arriba, la biodistribución de manera directa y los efectos observados in vivo de manera indirecta demostraban que estos compuestos, a pesar de esas posibles limitaciones, se absorben bien y llegan al sistema nervioso. ¿Vale? Pues con esto espero haberos convencido de que a veces vale la pena ir un poco contracorriente y buscar un poquito complejidad estructural bien diseñada, porque se pueden ganar algunos beneficios pues a nivel terapéutico. Aquí pongo las personas que han participado de la parte de síntesis, la parte de modelización molecular o la parte de biología, sobre todo de la primera parte de la charla, de lo que era el inhibidor dual de acetilcolinesterasa, y también pues agradezco pues, la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación, fondos FEDER, y de la Generalitat de Cataluña también, que nos apoyó en estos proyectos.
y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Estaré contento de responder a las preguntas que me queráis formular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Muñoz Torrero. Tenemos varias preguntas en el chat, muchísimas preguntas. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer algunas y después, si quieren escribirle particularmente al mail al doctor Muñoz Torrero o vía chat. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta. Tenemos una pregunta de, un segundito, de Viviana Gewaburu, y dice que muy interesante la charla. ¿Podría comentar algo sobre el fármaco recientemente aprobado para Alzheimer? Sí, es un tipo de fármaco que se lleva persiguiendo desde hace como 20 años. Desde hace 20 años me acuerdo de haber leído un paper donde se hacía la predicción de que en un par de años iban a salir fármacos de esa familia. Son anticuerpos monoclonales que están diseñados para sacar o para eliminar el péptido beta-amiloide. Cuando he dicho que los fármacos comercializados, he dicho, son sintomáticos. Entonces, cuando la gente se ha puesto a trabajar en supuestos fármacos curativos, modificadores de la enfermedad, lo primero que se hizo fue buscar posibles culpables. O sea, porque se concebía la enfermedad como una cascada. Entonces, arriba de la cascada, ¿quién está? La mayoría de gente colocaba el péptido beta-amiloide, que es un péptido de 39 a 42 aminoácidos que se agrega, forma agregados insolubles, primero solubles, que también son neurotóxicos, y luego insolubles, que forman placas seniles, etc. Entonces, ha sido un objetivo perseguido durante mucho tiempo y todavía hoy lo es. Y aquí venían, pues esto, las vacunas. Son vacunas, son anticuerpos monoclonales que van dirigidos a unirse al beta-amiloide y a eliminarlo. ¿De acuerdo? Y con esto, supuestamente, eliminas al principal agente causal de la enfermedad y con esto detienes la neurodegeneración. ¿Vale? Esto, en predecesores de este tipo de vacunas, fracasaron a la hora de demostrar eficacia respecto al placebo. O sea, se comparaban con el grupo placebo y no se veía una mejora significativa, con lo cual este tipo de vacunas, muchas veces en fase 3, muchas veces en fase clínica 3, que es la última, fracasaban y se discontinuaba su desarrollo, no salían al mercado. En este caso particular, parecía que iba a ser similar, porque de hecho el propio laboratorio que lo estaba desarrollando hizo una primera lectura de estudios de fase 3 no muy optimista, parecía que lo iba a parar, luego le hicieron una relectura, supieron sacar el lado bueno, digámoslo así, de los resultados que habían obtenido en clínica y lo tiraron para adelante. A nivel de la FDA se lió un buen lío porque parecía que la FDA lo quería probar, los expertos científicos decían que no había evidencia científica de mejora, ha estado ahí unos meses en el dique seco. Yo creo que la primera intentona fue a principio de año y después de estos meses al final ha salido, al final se ha aprobado, ¿vale? Ojalá sea cierto lo que dice la empresa, ojalá que cure el Alzheimer, ojalá que lo detenga. Lo vamos a ver ahora porque de pasar de tener unos cuantos de miles de pacientes, pues vamos a tener millones de pacientes donde se puede aplicar y vamos a ver realmente si mejora o no mejora. Perfecto, gracias. Y vamos a hacer una última pregunta más de Dayan Sosa Carrizo. Dice: gracias por esta excelente y didáctica presentación. ¿Se ha evaluado dar más flexibilidad a los anillos aromáticos para favorecer el p-stacking? Y tiene una segunda pregunta que dice que si evaluaron usar otros aldehídos que podrían incorporar grupos más aceptores y reemplazar el cloro por flúor, por ejemplo, para favorecer la transformación de carga positiva. Muchas gracias. La primera pregunta, bueno, voy a la segunda porque la primera no la he pillado bien. La segunda se puede hacer. Lo que pasa es que a nivel, bueno, sobre todo por modular la carga, porque luego a nivel de interacciones, en el modelo de interacción por dinámica molecular, este grupo fenilo queda expuesto al disolvente, está hacia afuera, por lo tanto no participa en contactos directos con la proteína. Otra cosa es el aporte que puede hacer a nivel electrónico al anillo. Ahí se podía jugar un poquito. Se podía jugar también a nivel de lipofilia. Por ejemplo, el cambio de cloro por flúor a mí me gusta, lo estamos aplicando en otras familias, porque el cloro es bastante lipófilo, el flúor es mucho más pequeño, más electronegativo, introduce más polaridad
el flúor es un elemento que funciona muy bien en química médica. Ese cambio, ese se podía explorar más allá de lo que es la interacción con el enzima, que ya la tenemos bastante buena, a nivel de, pues de estabilidad metabólica, a nivel de solubilidad acuosa, propiedades físico-químicas, eso podía estar muy bien, ¿vale? Y la otra pregunta es que no la he pillado. Dice si la primera, si se ha evaluado dar más flexibilidad a los anillos aromáticos para favorecer el pie stacking. Dar mayor flexibilidad dentro del sistema bicíclico. Al sistema, sí, yo estimo que al sistema en general. No sé si por lo que respecta a la unidad de interacción con cada uno de los triptófanos, arriba o abajo, necesitas un anillo aromático, ¿vale? El anillo aromático pues tiene la flexibilidad que tiene, o sea, es un sistema plano. Claro. Acá el linker sí, con el linker podemos jugar con la flexibilidad. El linker te hace que llegues más arriba, más abajo, que esté, digamos, el linker puede tirar, si es muy corto, puede tirar del anillo aromático e impedir pues que un stacking perfectamente paralelo, pero entonces hay que jugar muy bien con lo que es la longitud del linker o la propia rigidez del linker. También no lo hemos estado aquí, pero aparte de cadenas oligometilénicas, se pueden meter grupos fenileno que ya comprometen un poquito, reducen un poquito más la flexibilidad. Claro. Sí, ahí nos volvió a escribir y dice que sí, se refería a la flexibilidad entre los anillos. Sí, no, seguro. Ese es un elemento clave con el que hay que jugar siempre, ¿vale? Y ensayamos diferentes grupos, incluso grupos funcionales que limiten la flexibilidad o que puedan aportar interacciones adicionales con los residuos de mitad de la garganta, que eso no lo he comentado, pero es un tercer punto de unión. Los residuos que están en mitad de la garganta también son tocables, también se puede interaccionar con ellos. Perfecto. Bueno, quedan más preguntas en el chat, ya se las haremos llegar. Le pueden escribir obviamente al profesor Muñoz Torrero, porque ya nos quedamos sin tiempo. Le vuelvo a agradecer muchísimo por la excelente presentación y muy didáctica. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.